A new report by Yahoo News has come out with some serious claims. It goes into details about the CIA's war on WikiLeaks and its founder, even stating that the U.S. had plans to abduct or even assassinate Julian Assange. So let's talk a little bit about some of these ideas that the CIA was cooking up. What lengths was the organization willing to go through to get their hands on Julian Assange and shut down WikiLeaks? Well, pretty far. As I mentioned, the kidnapping, abduction plans were taken pretty seriously and pushed by Pompeo. It was part of a sort of multi-pronged attack that the CIA director and top officials wanted to launch on WikiLeaks that would include getting monitoring and tracking the communications and travels of WikiLeaks associates, in sowing discord among the ranks of WikiLeaks, stealing computers, all sorts of really aggressive actions. The CIA was getting audio and video feeds from inside the Ecuadorian embassy of Assange, essentially spying on him, while, as his lawyers assert, he was talking to them, his lawyers, and doctors, having all sorts of communications that would be considered privileged. So that could well be grounds for government misconduct here that should lead to at least either the British courts rejecting the extradition request, or, if Assange is returned to face a trial in the United States, motions for government misconduct by the United States. Yahoo News spoke with 30 former U.S. intelligence and national security officials for this story, and the former Secretary of State and former CIA Director Mike Pompeo is calling for all of those sources to face criminal charges. Pompeo essentially just confirmed the story, because you can only be prosecuted for disclosing real and legitimate classified information. So if Pompeo wants them prosecuted, it means he's just implicitly saying, yeah, this exposed CIA secrets. Because the propaganda that they spread about Julian and about the two ladies in Sweden had already permeated so deeply into our consciousnesses that even Niels Meltzer wrinkled his nose. Luckily, Niels Meltzer speaks many languages, including Swedish, and he looked into it and discovered that that narrative was a pack of lies, completely made up as part of the United States and UK governments to... Vous serez sans doute extradé vers les États-Unis. Ils prononceront la peine de mort contre vous.
Nous vivons dans un système moderne. C'est possible en fonction des changements politiques aux États-Unis. Probablement pas. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, que je finisse comme un mort-vivant. Il y a aux États-Unis des lois pour les cas de sécurité nationale et de terrorisme. Ils mettent des gens en secret. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un système où, si vous êtes un cas de sécurité nationale, vous pouvez attendre de la justice. Julian Assange sufrió un leve derrame cerebral el 27 de octubre mientras participaba vía conferencia desde el interior de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en las afueras de Londres sobre su caso de corrupción. Lo confirma su abogada y pareja Stella Morris, madre de sus 2 hijos, quien afirma que la salud de Assange está corriendo peligro. La semana pasada, una corte del Reino Unido de Londres autorizó la extradición de Assange a los Estados Unidos, donde le esperan cargos por espionaje que podrían llevarlo a 175 años de prisión. Ahora tiene la defensa de Assange 2 semanas para precisamente apelar esa sentencia de la Corte. Han habido reacciones muy fuertes a través de todo el mundo. Edward Snowden, el ex analista de la NSA, de la Administración de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo: en el caso de Julian Assange, estamos siendo testigos de un asesinato que no se comenta mientras ocurre. Y el relator de las Naciones Unidas para la Tortura, Nils Melzer, dijo: si Julian Assange muere en prisión, se confirmará que efectivamente fue torturado hasta la muerte. Los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, ayer firmaron una carta exigiendo la liberación de Assange, y hoy, precisamente a las 12 del mediodía, hora local, hora de Nueva York, en el consulado del Reino Unido en Nueva York, en la calle Segunda Avenida y la 47, se ha convocado una manifestación para protestar precisamente contra la decisión de la Corte de autorizar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Eu queria dizer a você, a todos os líderes do mundo, ao primeiro-ministro inglês, ao primeiro-ministro francês e ao mundo inteiro o seguinte: o Assange deveria, nesse momento, estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todos os sindicalistas, todo político, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa, tão cantada e versa explosa pelos donos dos grandes jornais, é mentira. Porque o Assange não merece ser punido. O Assange merece ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade, denunciando o genocídio das guerras, denunciando a mentira, a manipulação, às vezes, dos Estados Unidos como maior potência militar do mundo. O Assange não pode ser extraditado. La
primera cumbre mundial dedicada a construir voluntades políticas nacionales e internacionales para la renovación democrática, tal y como la ha definido un importante think tank estadounidense, está dejando más bien críticas, sorpresas y hasta burlas. Desde un análisis del Economist, en el que se destaca que la cumbre por la democracia de Joe Biden no es tan democrática en base a la lista de los invitados, algo que también destaca el propio Washington Post, hasta la escasa aparición en prensa nacional y sobre todo internacional. Si bien en un artículo de opinión en el Guardian la definían antes de empezar como una versión diplomática de un baile benéfico, durante la misma no ha dejado muchos más titulares. Democracy needs champions. That democracy is presently under threat. The diversity of democracies. Democracy in Ghana. Democracy. Democracy and the rule of law. La democracia tiene quien la defienda. A democratic revival. Y es que más allá del uso continuo de la palabra democracia en intervenciones pregrabadas o paneles con muchos de los discursos preparados, pocas acciones se han perfilado en este sentido. Joe Biden ha anunciado la creación de una iniciativa presidencial para la renovación democrática, para la que destinará más de $400 millones. Sin embargo, una mirada atenta a las áreas clave levanta cuanto menos escepticismo. La primera de ellas tiene como objetivo el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, además de a los denunciantes. Como bien le han recordado en redes sociales, podría predicar con el ejemplo y cerrar el caso contra el editor de Wikileaks. Con Assange en prisión, Biden no tiene por qué hablar de libertad de prensa o de democracia, ha destacado su prometida. Otro de los puntos de la iniciativa por la democracia son la lucha contra la corrupción o el fortalecimiento de reformadores de la misma. Sin embargo, como recuerda este profesor sobre la paz y conflictos, el mayor retroceso de la democracia ha tenido lugar recientemente en Brasil, Hungría, India, Filipinas, Polonia y Eslovenia, y Biden ha invitado a la mayoría de esos países. Que uno pueda respetar en sus objetivos y en lo que finalmente persigue, sino motivada fundamentalmente por visiones negativas y destructivas a nivel paradigmático, por odios, por resentimientos, según lo que decía el embajador Fernández de Córdoba, la negación, aunque tarde, actuamos en contra de quienes cometieron esos delitos. Pero el que se extradite o no se extradite a Assange ya no va, creo yo, tener mayor impacto sobre la imagen del Ecuador. Las consecuencias de que no llegase a culminar este proceso, cuya posibilidad se ha abierto con la última resolución, sería un motivo más para lamentar terriblemente lo difícil que resulta el lograr que impere la ley. Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones internacionales.